impulsando tu economía. No te dejes sorprender. Recuerda que la Canaco del Valle de Toluca es la única autorizada por la Secretaría de Economía para realizar el cobro del CIEM. El CIEM o Sistema de Información Empresarial Mexicano es un registro para que la promoción de tu negocio sea efectiva, que permita alcanzar los objetivos de planeación, orientación y consulta que establece la Ley de Cámaras para este sistema. Puedes realizar tu registro en las instalaciones de la Cámara de Comercio, o si lo prefieres, uno de nuestros promotores te visitará debidamente uniformado y con identificación oficial. Consulta las cuotas y promotores autorizados en la página oficial www.ciem.gov.mx, en nuestro Facebook Canaco Toluca o en los teléfonos 167-3270. Canaco Servitur, impulsando tu economía. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestra plática del día de hoy. Como siempre, en nombre de nuestra Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, el Valle de Toluca, les damos la más cordial bienvenida a todos los que ya se están conectando a través de esta plataforma de Zoom y a todos los que nos siguen a través de Facebook. Bueno, como siempre también bienvenidos. Ya saben que este es un espacio de aprendizaje y nos complace recibirlos en esta plática que denominamos aspectos fiscales, financieros, corporativos a considerar para las empresas en 2025. Esta va a ser una sesión clave para poder enfrentar con éxito los retos y oportunidades del entorno empresarial actual. Hoy contamos con la valiosa presencia de nuestro capacitador del día de hoy, Oscar Montes, quien es parte de JFC Consultoría Boutique, quien nos brindará la información estratégica para fortalecer la toma de decisiones en nuestras organizaciones. Como siempre, los invitamos a que se preparen a una jornada de aprendizaje enriquecedora. Si tienen dudas, preguntas, si quieren tener una libreta ahí a la mano para que vayan tomando notas. Y también ya saben que pueden ir haciendo sus preguntas en la parte del chat para que durante o al final de la plática nuestro capacitador del día de hoy nos las pueda ir resolviendo. Oscar, muchas gracias por acompañarnos. El espacio es todo tuyo. Podemos dar inicio. Muchas gracias, Miriam, y muchas gracias a todos también los que se conectan. Como bien comentas, el día de hoy vamos a hablar de una plática que considero muy relevante, sobre todo porque hay aspectos que cambian cada año dentro de las disposiciones fiscales, que es el tema central, va a ser el último. Sin embargo, es uno de los temas donde más vamos a estar abundando en cambios fiscales, cambios en la resolución miscelánea, incluso algunas facilidades que traemos para que ustedes las puedan conocer, como eliminación de multas, recargos, actualizaciones, que todo eso vamos a conocer cuando nuestra empresa se enfrente ante todos esos desafíos que, como bien comentas, son disposiciones que entran en vigor para 2025, pero son temas clave que como empresarios tenemos que conocer para afrontar los cambios que se avecinan. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Primero hay que considerar que cada año cuando hay un aumento en el salario mínimo, un aumento en el tema de la UMA y todo esto que arrastra con el tema de la inflación, va a haber un aumento en los costos operativos que tenemos que trasladarlo en el costo de nuestros servicios, en los costos operativos y en todo lo que involucra el tema de la operación del negocio. Es importante conocer los cambios que va a haber porque dentro de los temas que vamos a platicar el día de hoy, traemos un ejercicio en donde vamos a poder comparar cuánto es el costo financiero y fiscal por tener dado de alta a un trabajador contra cuánto aumenta en comparación de 2025. Es decir, no nada más nos vamos a centrar en decir, ¿sabes qué? Voy a contratar a alguien y le voy a pagar tanta cantidad. Hay que traerlo a esos números y bajar la información para que nosotros podamos saber que además de contratar a alguien, también implica un costo fiscal, un costo financiero, un costo en cuotas de seguridad social, un costo en ISR y que al final del día, en que aumente el salario mínimo, que aumente el OMA
y que traiga consigo toda esta inflación, nos trae un cambio significativo en las finanzas empresariales. Dentro de los temas que vamos a continuar platicando es el cumplimiento de obligaciones corporativas, es decir, qué va a pasar si yo le hago un préstamo a mi empresa, si yo aporto dinero, aporto bienes, hago de alguna manera como socio alguna aportación en la empresa, ¿cómo voy a trasladar todo eso a que mi empresa esté cumpliendo con la normatividad de la ley de sociedades mercantiles? Y también para en el momento en el que el SAT nos traiga consigo alguna auditoría, ¿cómo le voy a poder justificar de acuerdo a las leyes que no es un ingreso que tenga que pagar impuestos? Dentro de las reformas laborales que vamos a continuar platicando es acerca de la ley silla, es decir, qué es esta ley silla, para quién le aplica, cuándo aplica y qué como empresarios tenemos que cuidar para que cumplamos con esta nueva normatividad de la ley laboral. Hay que considerar que va a haber posibles reformas también para 2025 que se quedaron pendientes dentro de las discusiones normativas, también para que las tengan presentes. Y finalmente, como lo adelantamos, reformas fiscales, las nuevas obligaciones que se adicionan en la resolución miscelánea fiscal que vienen para 2025 y los cambios que como empresarios tienen que conocer para afrontar estas nuevas disposiciones. Y finalmente vamos a hablar un poquito del plan maestro de fiscalización. Este plan maestro que plantea recaudar todavía más que 2023 y 2024. Sin embargo, hay que considerar que el eje de este plan maestro de fiscalización, que recientemente se publica el 8 de enero del presente año, es que no va a haber la creación de nuevos impuestos. Sin embargo, hay que preguntarnos cómo la autoridad va a recaudar más sin la creación de nuevos impuestos. Ya lo vamos a platicar al final de la sesión. Y por supuesto, recomendaciones generales para ir terminando con la sesión. Primero, en el tema financiero que debemos de considerar es el aumento en costos operativos. Para 2025, a partir del 1 de enero, el salario mínimo quedó en 278.80, es decir, en comparación de 2024, hubo un incremento del 12%, lo que significa que tendríamos que aumentarle el salario a los trabajadores que perciben menos de 278.80. ¿A qué me refiero? Si tenemos trabajadores que a lo mejor están ganando, voy a decir una cantidad, 280 pesos, a ellos no hay que incrementarles obligatoriamente el sueldo a este 12%. Este incremento es solamente para los trabajadores que para 2025 venían ganando menos de 278.80. Tenemos que ajustarlo a este nuevo salario mínimo para no incurrir en algún tema de violación de la ley laboral. Hay que considerar que este aumento de 278.80 es un 12% que nos va a acarrear con temas de aumento en el costo de productos y servicios que las empresas ofrecen. Es decir, si yo tenía registrados trabajadores, es decir, dados de alta con 260 pesos, toda la plantilla laboral por lo menos tendríamos que aumentarles el sueldo en 28.80 pesos para cerrar en 278.80. Aunque este es el salario mínimo, digámoslo así, general, también tenemos que observar que hay salario mínimo profesional, donde hay una lista que publica cada año el CONASAMI, esta Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Lo que hace es publicar, además de este salario mínimo de 278, cuál va a ser el salario mínimo que deberán percibir los cajeros, los vendedores, temas de venta, tema de operación de máquinas. Todas las profesiones en general también tienen un salario mínimo que debemos observar, que incluso es un poquito superior de estos 278.80. Hay que observarlo y hay que atender a cada una de las empresas o de los giros que ustedes tengan, ya que nos va a incrementar todo el tema de los costos operativos. También dentro de lo que podría haber es que los aumentos, los empleos formales podrían reducirse. Es decir, no todas las empresas tienen la capacidad operativa y los recursos económicos para
afrontar este cambio en el aumento en el salario mínimo, por lo cual podría darse el caso en que algunos empleos formales puedan ir desapareciendo. ¿En qué se traduce? Que ya no voy a ofrecer seguro social, ya no voy a ofrecer darlos de alta, ya no les voy a ofrecer IMSS, Infonavit, y sí te voy a contratar y sí te voy a pagar cierta cantidad, pero ya no te la voy a pagar conforme el salario mínimo, que es un problema para el empleador. Sí, sí lo es, porque al final del día, cuando llegue a haber conciliaciones o demandas de juicios laborales, pues estaremos incurriendo en una falta. Sin embargo, no todas las empresas podrían ofrecer este salario mínimo diario. Hay que considerar que no solamente aumenta el salario mínimo en estos 278.80, que ya lo comentábamos, es de alrededor del 12%. En una proporción similar, que lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, también va a aumentar el costo fiscal. ¿Qué es el costo fiscal? Es que cuando nosotros tenemos trabajadores dados de alta, bien como debe de ser en el Seguro Social, les damos IMSS, Infonavit, RCB y demás, también tenemos que pagar ISR por esos trabajadores, que básicamente es, se lo retengo al trabajador de lo que perciba y voy y se lo entrego al SAT en mi declaración siguiente. Hay que considerar, denme un momento. Hay que considerar que estos incrementos que van a venirse haciendo también van a aumentar en un 12%. En un 12% seguramente también va a aumentar el IMSS, va a aumentar el Infonavit y va a aumentar el ISR. Y lo vemos en esta tablita que están observando en su pantalla. Para 2024, el salario mínimo diario era 248.93. Para 2025, este aumento en 12% quedó en 278.80. Si nosotros le pagáramos a un trabajador el salario mínimo, o sea, nada más el mínimo, podemos observar que el IMSS va a incrementar también en alrededor de un 12%. Para 2024 se pagaba de IMSS por ese trabajador que se le pagaba el salario mínimo, 1,157 en promedio por un mes, perdón, de 30 días. Para 2025 se va a aumentar a 1,216. Es decir, si yo tengo un trabajador dado de alta con el mínimo, tengo que considerar que no nada más le voy a pagar su sueldo del salario mínimo diario, sino que si yo también ya lo tengo registrado en el Seguro Social, voy a pagar más seguro social por ese trabajador. Es el mismo caso en el Infonavit. En el Infonavit sabemos que se paga bimestral, sin embargo, nos gusta, por ejemplo, a nosotros hacer proyecciones mensuales para estimar cuánto es lo que cuesta realmente un trabajador. El Infonavit de un trabajador en 2024 que se le pagaba el salario mínimo era de 977.55. Para 2025, que el salario mínimo queda en 278.80, de Infonavit se van a pagar ahora 1,115.91. Ya nos vamos dando cuenta que conforme aumenta el sueldo que se le tiene que pagar a los trabajadores, también aumenta las cuotas obrero-patronales que cubren una parte el trabajador y otra parte la empresa. Sin embargo, consideren que la mayor parte de las cuotas obrero-patronales las cubre la empresa. También lo mismo pasa con el 3%, lo mismo pasa con el ISR y todos en la misma proporción de IMSS, Infonavit, 3% y ISR van aumentando en un 12%, lo que significa que no nada más le tengo que pagar 12% más a mi trabajador si es que lo tenía dado de alta con el mínimo y quiero ajustarlo en el nuevo mínimo para 2025, sino que también va a aumentar en un 12% mi IMSS, mi Infonavit, mi 3%, mi ISR, por lo que les dejo de tarea, cuando ustedes vayan a contratar a un trabajador, no nada más consideren y platíquenlo con el contador, no nada más consideren que, yo lo voy a contratar y le voy a pagar 10,000 pesos mensuales, por decirles una cantidad. Esos 10,000 pesos mensuales que ustedes pretenden pagarle a un trabajador,
como ya lo vimos en esta comparativa, también tienen una carga social tributaria, que es de IMSS, de Infonavit, de 3% y de ISR en un general. Y más o menos un trabajador, el darlo de alta, termina costando alrededor de un 30% más. Es decir, no le voy a pagar 10,000 pesos, que es lo que va a desembolsar la empresa de su sueldo, sino a esos 10,000 pesos agréguenle ese 30%. Vamos a hacerlo a números cerrados y vamos a imaginar que son 10,000 pesos de sueldo más 3,000 pesos de carga tributaria. Ese trabajador me va a terminar costando realmente a mí como empresario, me va a terminar costando alrededor de 13,000 pesos, por lo que dentro de mi presupuesto tengo que considerar para 2025 y al momento de hacer contrataciones una carga tributaria del 30%, por lo que no nada más tengo que pagarle un sueldo, también tengo que considerar que contratar trabajadores traen consigo una carga de IMSS, de Infonavit, de 3% y de ISR, para que lo consideren antes de contratar a un trabajador y sepamos cuánto más o menos me puede estar costando el darlo de alta a nuevo personal. También vienen cambios significativos en el tema de la UMA. La UMA que va a modificarse a partir del 1 de febrero de 2025, va a quedar en 114. Hay que considerar que esta UMA se utiliza para cuantificar el tema de las multas de tránsito, el saldo de algunos créditos hipotecarios, el aumento en el tope de pensiones, pero cuando ya lo trasladamos a que si aumenta la UMA, también me aumentan las cuotas obrero-patronales, hay que considerar que también vamos a pegarnos en ese incremento, por lo que a lo mejor podemos ver bien el aumento del salario mínimo, el aumento a la UMA. Sin embargo, cada aumento nos va a traer consigo que aumente nuestros costos operativos. Por otro lado, en el tema de la inflación, para quienes no estemos tan familiarizados con este tema, la definición técnica es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios. A mí me gusta poner este ejemplo cuando me invitan a dar pláticas en sesiones de universidad. Vamos a decirlo así, que la inflación para 2024 cerró en 4,21% anual. ¿Qué significa? Que los 100 pesos que yo podía comprar en enero 2024 no me va a alcanzar para lo mismo en diciembre de 2024. Vamos a bajarlo a un ejemplo práctico. Yo podía comprar 100 dulces con esos 100 pesos en enero de 2024. Pero en estricto sentido, por el tema de la inflación, con esos mismos 100 pesos nada más me va a alcanzar para comprar 96 dulces. ¿Por qué? Porque esos 100 pesos que yo podía adquirir productos y servicios en enero de 2024, ahora en diciembre de 2024, me va a alcanzar para menos. Eso es la inflación. Y la inflación tenemos que considerarla como empresarios, que si la inflación está en 4,21% anual, nosotros le sugerimos considerar este porcentaje para determinar sus precios de venta de 2024 contra 2025. Es decir, para fijar a lo mejor algún ajuste en cuanto a honorarios, en cuanto a venta de productos, en cuanto a su prestación de servicios. Consideren dos cosas. El primero, el tema de que aumenta el salario mínimo, van a aumentar las cuotas, van a aumentar el sueldo que les tengo que pagar a los trabajadores. Y también consideren el tema de la inflación, porque muchas veces son dos factores que no observamos cuando estamos fijando precios, porque solamente decimos, me cuesta tanto, le quiero ganar tanto, y este es mi precio de venta. Consideren que también hay impuestos, tanto directos como el ISR, como el IVA, como los trabajadores, y también hay otros factores externos que incluso si los demás están subiendo precios, tendría yo también que llevar a un ajuste en cuanto a mi determinación de precios de venta. Consideren este factor de la inflación, que si para 2024
cierra en 4.21, sugerimos también incrementar en una proporción similar, ajustar sus precios de venta de bienes y servicios en esa misma proporción, considerando también lo que platicamos ya del tema de los trabajadores. Dentro del tema corporativo, vamos a platicar acerca de algunas obligaciones o temas que tenemos que observar, porque nos hemos encontrado muchos casos en donde cuando estamos en auditorías o nos piden a nosotros atender alguna auditoría, que ya es trabajo que nosotros no realizamos como contadores, sino nada más nos contratan nada más para atención de la auditoría, pero nos encontramos muchos casos en donde el socio le transfiere dinero a la empresa o le aporta algún bien o le aporta algo en especie, no necesariamente en dinero. Pero esto pasa mucho cuando le aportan dinero a la empresa, llámese en efectivo, transferencia, cheque, cualquier medio. Y nos encontramos mucho con que le ponen conceptos de aportación a la empresa o préstamo a la empresa. Está muy bien que le pongan ese concepto, no les voy a decir que no. Sin embargo, consideren que para determinar si un ingreso juega o no para el tema de impuestos, es decir, el SAT lo usa para determinar nuestros impuestos, no se basa en el contrato, no se basa en el concepto que nosotros le colocamos a la transferencia. El concepto solamente es para identificación interna de los movimientos, de cuándo es un préstamo, de cuándo estoy liquidando, de qué facturas estoy pagando o de por qué movimiento estoy haciendo esa transferencia de recursos. El concepto solamente nos sirve para eso. No les estoy diciendo como socio, no puedes aportar dinero a tu empresa. No, sí puedes. Es posible que se hagan aportaciones de capital a la empresa para algún proyecto, para comprar, para financiar, para lo que ustedes consideren se pueda, inclusive para tener liquidez o incluso para pagar nóminas, deudas o pedidos extraordinarios. Sin embargo, hay que considerar que todas las sociedades mercantiles, o sea, las CCA, las SRLDCB, las SAS, se deben seguir los requisitos de la sociedad que corresponda. Por ejemplo, en el caso de una sociedad anónima, que es la sociedad más común, cuando ustedes quieran aportar dinero a su empresa, se debe realizar una asamblea ordinaria extraordinaria, según sea el caso y sus estatutos. ¿Cómo lo voy a identificar? Ah, pues en su acta constitutiva viene qué tipo de asamblea deben realizar cuando yo quiera aportarle dinero a la empresa. Porque si yo no realizo esta asamblea y cuando yo tenga alguna auditoría, ¿qué es lo que va a hacer el SAT? Aparte de pedirles las declaraciones, los pagos, las conciliaciones, entre otros temas, lo que hace el SAT es que les pide los estados de cuenta. Si ustedes no le facilitan los estados de cuenta de su empresa, no se preocupen. De todas formas, va y los pide a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Si ustedes van y se ocultan para no enfrentar esa auditoría, de todas formas, no se preocupen. El SAT va y solicita la información y trabaja con la que tenga. Se los comento porque nos ha llegado a suceder cuando ya nos contratan, cuando vamos a media auditoría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el SAT empieza a revisar sus estados de cuenta y ve préstamo, y es un ingreso para la empresa, y ve aportación de capital, o ve pago de pedido. Y entonces todas esas transferencias que hace el socio a la empresa y que no tienen un justificante llámese contrato, un justificante llámese acta de asamblea ordinaria o extraordinaria, ¿qué es lo que hace el SAT? Lo considera como ingreso. Y si nosotros como empresarios o como dueños de empresa no tenemos cómo justificar que no era un ingreso de la empresa, que realmente era un préstamo que estaba haciendo el socio a la empresa, lo que hace el SAT es que lo cataloga como ingreso. Es un ingreso por el cual tendríamos que pagar ISR y tendríamos que pagar IVA. Entonces consideren este tema si van a aportar dinero a su empresa o si van a aportar algún bien en especie, porque en alguna auditoría el SAT lo que hace es considerarlo como ingreso, ingreso que paga impuestos.
Entonces, consideren este tema para que cuando ustedes realicen este tipo de movimientos y operaciones, tengamos un papel que nos justifique preventivamente, es decir, no vamos a querer arreglar la casa cuando ya tenemos a la autoridad encima, porque incluso cuando llega el SAT a nuestro domicilio en una auditoría, lo que hace es que de inmediato nos pide toda nuestra contabilidad, nos pide todos los contratos, todos los documentos, todas las declaraciones, las conciliaciones y toda la información que soporte todos nuestros movimientos de cierto ejercicio. Entonces, en ese momento no nos va a dar tiempo de hacer toda la papelería y de hacer todos los contratos y de hacer todos los movimientos, porque técnicamente incluso amarrar toda la información es muy complicado. Hay que hacerlo de forma preventiva si ustedes van a hacer este tipo de movimientos de aportaciones o préstamos a su empresa. Justifíquenlo con contratos, justifíquenlo con asambleas, llámese ordinaria o asamblea extraordinaria. Ahora, ¿qué pasa si en caso contrario la empresa, la persona moral, presta dinero a los socios? Consideren esto porque el SAT cuida ambos factores, tanto si entra dinero a la empresa como si la empresa le da dinero a los socios. No les estoy diciendo que la empresa no le pueda prestar dinero a los socios. Sí, sí se puede. Y sí, sí se vale y sí se realiza muy frecuentemente. Sin embargo, hay que considerar que si como empresa le presto dinero a los socios, hay que cobrar un interés mensual de por lo menos 0,98, que el préstamo se pague en un plazo menor a un año y finalmente tener un contrato con fecha cierta. Es decir, consideren esto y consideren reunir todos los requisitos porque como es estando en una auditoría. No hacer ningún otro movimiento que haga datos, todos los justificantes de que efectivamente dentro de las obligaciones corporativas que también tienen las que es algo que muy poquitas empresas hacen, asamblea anual donde se informen los resultados, porque se tiene que hacer dentro de los primeros. Estos resultados tienen que la empresa está cumpliendo con requisitos de ley, estén cayendo en un riesgo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa si la empresa ya no puede pagar? Se van en contra de bienes, se van en contra de lo que les diga, tienes que cumplir estas modificaciones, hay que cumplir, porque si no, el comisario, que todos tenemos un comisario, por ejemplo, ese pueden ver quién es ese comisario dentro, les mande un informe donde con la disposición de los socios, sobre todo de una manera que ustedes estén cumpliendo, sea obligatorio. Pregunta, ¿qué debe cuidar tanto el tema fiscal, hasta penal? Porque como tal, una empresa no constitutiva, la empresa no puede ir a la cárcel, no puede acciones al administrador único y habitualmente incluso a lo mejor no temas de litigio, pero sí tiene que con empresas y preferentemente abogado y contador, preferentemente esto. Encuentra primero dentro de los estatutos de su empresa, van a encontrar que se designa a un administrador que habitualmente suelen ser la misma persona, no saben a quién colocar como comisario y poner. Pero en su acta constitutiva ustedes van a encontrar bien cuáles son las funciones y responsabilidades en donde esta misma ley les informe anual de ver que las políticas, uno, la empresa de multas y dos, el patrimonio de carácter legal. Entonces, contra los comisarios, en tu acta constitutiva 172, en donde ya les impone sus corporativos, es decir, cada movimiento interno corporativo también se sugiere asentarlo. Es decir, con toda honestidad hay que preguntarnos, emitidos por el administrador, no lo y que como socios ya le metimos dinero a ese socio de esa empresa, no solamente tengo que dar aviso sobre la estructura corporativa porque el SAT ya les impuso la obligación informar quién es el representante legal de la empresa y una nueva responsabilidad para los administradores. La vamos a ver su estructura accionaria. Hay que hablar con todos sobre su estructura accionaria y quién ya informó. Hay que obtener también y mantener actual y verificar la vigencia de facultades de todo. Cuando alguien es dueño de la empresa, podemos otorgar poderes, es decir, les va a pagar por hacer crecer la empresa, por dar un poder
para que el contador se presente. En caso contrario, vamos a estar interrumpiendo, te demandaron y vas a tener que presentarte. O tengo que estarte buscando, tengo que estar, pueden otorgar poderes a gente de su, decir, ¿sabes qué? Este poder solamente otórgalo, presente en litigios. O sabes qué, nada más para cuando no es muy limitado, para actos de representación. Y sabes qué, que este poder nada más esté limitado y el dueño de negocio se preocupa por hacer crecer el negocio. El cumplimiento de actividades mesa, que se dedica al arrendamiento, a recibir, no sé, por ejemplo, agencias de coche. Si nuestra empresa se dedica a esas actividades vulnerables, sino también aparte voltear a, voltear a ver qué es la estructura y quiénes son los socios o accionistas principales, porque ya hay una nueva obligación. ¿Quiénes son esas cuatro figuras que y te puedes dar cuenta porque esas cuatro personas de igual temas de obligaciones corporativas, su caso de documentos en materia laboral, por ejemplo, ¿no? En la reforma de 1 de mayo. Entonces, seamos honestos y coméntenme quién sí es el beneficiario en caso de fallecimiento de los trabajadores, quiere recibir las prestaciones de los trabajadores en caso, en donde impone ahora la obligación a los patrones y le pregunten al trabajador en caso de fallecciones o de tu sueldo que no alcanzaste a cobrar, de los cambios que vienen para la ley laboral, que va a haber una modificación que tenemos que hacer dentro de los reglamentos interiores de trabajo. Nos vamos a encontrar de establecer cuándo va a ser la reforma, lo vamos a ver más adelante. Pero tenemos dado, ya está autorizado, ya está publicado de contratos laborales y sobre todo la 5 que aunque es una implícitamente establecida dentro de la Ley Federal del Trabajo, hay que darle seguimiento, hay que publicar 035 básicamente, muy general, cómo está el ambiente de trabajo. Básicamente lo que se busca es conocer cuál es la perspectiva, qué cambiarían, qué opinión de la empresa hoy en día. Y a partir de ello lo vamos a estar incluyendo en un mal ambiente laboral. Entró en vigor, si no me equivoco, 2021-2022. Y las multas en caso de tener un inspector trabajador, mucho cuidado si tienen alguna inspección porque nosotros muéstrame tu reglamento interior de trabajo. Hay que revisar las opiniones de cumplimiento. Empresarios tienen conocimiento que solamente existe. Consideren que también hay una opinión de cumplimiento de lo que buscan es por esta cantidad o el adeudo a declaración que no me has presentado. David, cuotas obrero patronales. También vendrían opiniones de cumplimiento si no le debemos nada a alguna de estas autoridades, porque al final del día, si yo soy, esa es una de las dos respuestas que vamos a encontrar dentro de las opiniones, impuestos ni dinero en alguna de estas tres autoridades, has presentado alguna declaración, no has pagado. Entonces hay que estar revisando constante y hay que estar solicitando. Hay opiniones de cumplimiento, hijo de vigilancia, que verifique el cumplimiento corporativo, pero corporativo en un que nos hace falta, ya publicamos acción, parte de una persona moral, cumplimiento fiscal, que no vayan en contra de el patrimonio presentada o no correctamente, domiciliaria, llámese revisión de gabinete, porque les platico un ejemplo. No es obligado que toda la documentación, es decir, en cuanto llegue el SAT en ese momento, tengamos que entregar. Si no le entregamos la documentación, nos vamos con más todas las multas que se vayan originando. Entonces, es todo lo contrario. Incluso tenemos ya un riesgo, más impuestos, sin aumentar a través de auditorías, a través de ya también como empresarios tenemos que prepararnos para no estar cayendo en algún tema de porque lo que incluye poco es una comunicación, están conectadas en una misma plataforma, lo que va a comunicación entre ellas para ir identificando, estén llevando a cabo ciertos empresarios, presentar declaraciones. Entonces no nos sorprenda si después ya fue el Infonavit y después ya fue la Secretaría de Comunicación, que al final entra en vigor la ley Silla, esa reforma.
Básicamente, obligaciones a los patrones, trabajadores, en servir al artículo 132 de la ley para que tú tengas trabajadores durante la jornada laboral, donde van sean cómodas, donde los trabajadores puedas requisitos, donde van a la totalidad de la jornada laboral en algunos lugares de autoservicio, que es el que habitualmente es el que no recibe. Por ponerles un ejemplo, siempre es al que vemos en la salida. Y lo que sus guardias te quedas de pie por cualquier situación. Encontrar siempre que vayamos entrando, saliendo de la plaza comercial. 2025, es decir, a partir, tenemos 6 meses para establecer criterios y establecer cambios en el reglamento interno. Decir, ¿sabes qué? Trabajadoras, lo que les va a decir es ahora, tiempo a cierto tiempo, adicional al modificar el artículo 132. El tema aquí es que hay alguna, lo del análisis de esta reforma que hacíamos, es si vamos a dar descansos, ellas con respaldos, o incluso laborales que establecen, por ejemplo, el artículo 25, anomalías que presenta la ley, que consideren esto porque no nada más es hacer un cambio, que nos autoricen ese cambio en la jornada de los trabajadores, es de tal hora a tal hora. Lo que podría pasar es que el mismo centro registral, que es el criterio de ellos, definan en qué periodicidad ellos al final del día los que dicen, ¿sabes qué? Te autorizo o no que vengan establecidos dentro de las 2025. Sin embargo, todavía hay, al dejar tan abierto ese comercio y centros de trabajo también tendríamos funcionando, pues también los trabajadores tendrían para que el trabajador pueda trabajar sentado. Sin embargo, aquí deja abierto sea posible realizarlo dentro del centro de trabajo. El centro de trabajo, por a lo mejor el tema de maquinaria, sí o no podemos colocar la silla para que el trabajador, y si no puede trabajar sentado, ¿cuál es el criterio para determinar los periodos de descanso? Incluso alguna misma norma oficial mexicana en donde el centro registral, reglamentos interiores de trabajo. Los periodos, como lo comentaba, cargadas en donde nosotros como abogados ya ahí establecemos una cada 2 horas, ¿va? Y en el centro registral, cuando por esto y por esto y por esto y por esto. Para, en su caso, modificante, pues es el centro registral, que es quien reglamentos interiores del trabajo. Por eso es que tenemos hasta esa fecha, porque no nada más junto con gerentes, junto con la dirección de la empresa, qué medidas para cumplir con esta modificación y sobre todo, cuál va a ser la redacción. Eh, si contamos en las instalaciones de nuestros clientes, que nuestros técnicos ingresan a la planta para su línea de proceso y tenemos a sus actividades. Dos puntos y son temas que hemos platicado, incluso pones a disposición trabajadores. El reglamento interior de trabajo que se tiene que ir de base. Establecer modificaciones en los contratos de reforma del artículo 132. Establece tres, seguramente, y es para ir rolándolos en temas de descanso, pero también hay que traducirlo en si yo estoy operando como empresa y cumplimiento tendría que ser el mismo porque entre trabajadores REPSE o trabajadores de artículo 132 en donde están sillas. Entonces, incluso aquí también, pues poco funciona. Sí, pero con esta nueva ley tenemos que estar bajo tus órdenes. Y tres, pues bueno, también es lo que nosotros hemos platicado en reuniones con un par de meses van a salir las reglas de carácter general, regular, cada cuánto darle descanso e incluso cómo podemos adoptar medidas para cuando personal de otra empresa. Yo te 18 de diciembre del 2024. Es en términos generales en junio 2020. Entonces, yo te sugiero para ver si salen estas reglas
de carácter. Buen día. Con mucho gusto. Ahora, las reformas que van a quedar pendientes ahora, esta no se publicó, estas dos reformas que no están ya dentro de la ley, una consiste en una semana laboral de 40 horas. Entonces, diría que por cada 5 días de trabajo, nosotros como oficina vemos un cambio muy significativo, porque, o incluso dependiendo cómo quede el texto. ¿Por qué? Porque no nada más es trabajadores, a lo mejor suena muy bien. Sí, seguramente vamos a tener que persona va a tener que faltar o para que vengan a trabajar ese día adicional carga de ISR y consideren que lleva implícito. Si yo decido contratar más personal y a lo mejor algunos los descanso el lunes, a lo mejor algunos, pues bueno, también me va a traer costos operativos que las empresas, no solamente sueldos, sino también la carga tributaria, que es básicamente por trabajar en día domingo. Ese pago de prima dominical y lo cambias que las empresas tendrían que estar observando. No se publica, pero entre las dos reformas que va a ser la que va a prosperar, yo aquí les dejo sobre la mesa. Uno, o se quedan y no solamente horas extras, sino también más aguinaldo, es pagar más sueldo. De todas formas, no me imagino en alguna, puedo trabajar de lunes a viernes. Es simplemente imposible. Entonces, planteo esos 2 horas extra, que seguramente eso nos va a obligar a las personal, también me voy a obligar. ¿Vale? Entonces hay que irlo analizando y hay otra propuesta que también se quedó en propuesta 5, seguramente se va a discutir, aunque no creemos, comillas, porque así es como lo han venido vendiendo los diputados. Porque muchas personas se confunden. No, eso no va a suceder. Lo que sucede es que 15 días de aguinaldo por año de servicios, ¿ves? Y de la misma ley, son 15 los permisos sin goce de sueldo, la sin ley del Seguro Social, se los podemos descontar de sus 15 días, proporcionalmente a los años que forman parte de la Ley Federal del Trabajo. Es que ahora pase de 15 días a muy bonito. Pero ¿qué es lo que? De entrada, con el tema de los aguinaldos, ¿por qué? Porque ustedes ya saben cuánto van a pagar de aguinaldo. Ustedes cada mes, ir guardando poco a poco exacto 100 entre 12 y cada mes vayan guardando un poco, o que sea el representante legal el que lo administre, se vale. Igual lo mismo para vacaciones, etcétera. El prorrateo, ese poco a poco. No solamente es pagarle 30 días del Seguro Social y también van a aumentar las cuotas del para determinar cuál es el salario base de cotizaciones, los días de vacaciones a los que el trabajador tiene derecho, establece la ley, y también se toma en cuenta estos 15 días. Los trabajadores van a cambiar, se los quiero transmitir. Los días de vacaciones a los que el trabajador tiene derecho nos da un factor con el que van a correr en el Seguro Social. ¿Qué es lo que pasa? Que si cambia esto y qué es lo que hace que ahora patrones tengan que pagar en general todas las cuotas obrero-patronales, es decir, seguridad social y más bimestralmente de factores externos que a lo mejor diputados, senadores, pero que, por ejemplo, yo como contador y abogado, pues el aguinaldo de 15 a 30 días, de que al final no solamente si la vamos al doble, el SAT va a recibir más por de los dos lados, en las dos reformas, estas reformas, por supuesto que nosotros que todos los cambios legislativos en tema tratos, todos van a tener una consecuencia que se va a traducir sobre personas físicas y para personas morales no aumentan. Las tarifas para personas físicas, llámese régimen simplificado de confianza o actividad, siguen siendo las mismas que se usaban en las mismas que se van a usar para 2025. Porque si la inflación llega a un 10%, como la inflación está alrededor del 5%, como las tarifas de ISR, impuestos, pues sí, no impuestos actuales. De manera fiscal. Porque toda una serie de avisos, preguntarles si ya activaron ustedes su buzón del IMSS. Ya debe estar habilitado el buzón del IMSS. Encontrar un apartado que dice buzón IMSS. Voy a tener un link
ese link yo voy a tener que registrar un número telefónico. En ese número telefónico del IMSS para que quede autenticado la fiscalización. Pero el no tener activados y seguramente en algún momento van a imponer las mismas 20 mil pesos. Entonces, consideren, actívenlo porque es su chamba. Sin embargo, el no tener activo todos los avisos, los comunicados, no al contador. Entonces, consideren explicando hace un ratito. Hay una regla en la resolución, porque esta regla se crea en 2022. Esta regla 2.4.15, o simplemente dime quién es tu representante legal. Tenemos que voltear en nuestra acta constitutiva representante legal. Habitualmente es la misma persona. Esta persona, a través del poder notarial, representante legal de la persona moral. Es operación legal de mi empresa, quienes les estoy dando un poder de representación legal de mi empresa. Entonces, hay que informarlo. Realmente no es que sea un trámite sencillo, más bien es un trámite que muy pocos conocen y que muy pocos están llevando a cabo. Cumplir con todas estas reglas de la resolución miscelánea, créanme que les evita mucho el tema de fiscalización, les evita el tema de que los estén requiriendo, incluso de que llegue alguna posible multa, porque son avisos y obligaciones al RFC. Y ahora no solamente con el tema del representante legal, sino que el SAT, a través de esta misma resolución miscelánea fiscal, lo que hizo fue, ¿sabes qué? No solamente me vas a informar quién es tu representante legal, a partir de este año 2025 voy a modificar esa regla y ahora me vas a informar quiénes son los socios, quiénes son los accionistas y cuál es su participación accionaria. Es decir, vamos a tener que colocar datos personales de los socios y decir, ¿sabes qué? El socio Oscar Montes tiene una participación accionaria del 20%. ¿Sabes qué? Este otro socio tiene una participación accionaria del 50% y este último socio tiene una participación accionaria del 20%. Entonces, no nada más el SAT nos obliga a informar quién es mi representante, sino también tengo que informar quiénes forman parte de mi estructura social. Considérenlo, porque como lo veníamos platicando, cuidar de manera preventiva este tema y revisar nuestras estructuras corporativas dentro de nuestra acta constitutiva evita multas, evita fiscalización, evita que nos estén requiriendo por parte del SAT y sobre todo evita riesgos fiscales innecesarios. Su contador les informa que hay modificaciones en esta acta y les tiene que decir, ¿sabes qué? Vamos a modificar o vamos a informar al SAT en caso de que no se haya hecho esta modificación. Esta regla, como les decía, los representantes legales se tienen que avisar desde 2024. Sin embargo, la estructura accionaria de quién forma parte de mi empresa, es decir, los socios, es una regla que sale a partir de 2025. Entonces, sí o sí, tenemos que, a partir de ya, informarle al SAT estas nuevas obligaciones fiscales. Preguntan, ¿quiénes están obligados a registrarse en el buzón tributario? Mira, yo te diría, todos estamos obligados a registrarnos en el buzón tributario, siempre y cuando tengas una empresa, seas del régimen simplificado de confianza, tengas actividad empresarial, actividad profesional dentro del buzón tributario. Nada más los que no están obligados a darse de alta en el buzón tributario en un general son quienes no tengan obligaciones fiscales o quienes obtengan ingresos por sueldos y salarios. Ahora, para el tema del buzón del IMSS, todos los patrones están obligados a darse de alta en el buzón del IMSS. Si tienes trabajadores, si tienes Repsol, si tienes IMSS, si Infonavit, si tú estás dado de alta como patrón, aunque en este momento no tengas trabajadores dados de alta, pero si estás dado de alta como patrón, sí o sí regístrate en el buzón del IMSS y evítate cualquier inconveniente. Si tú no tienes trabajadores
obviamente tampoco tienes REPSE. Y si tampoco estás dado de alta como patrón, es decir, tienes un registro patronal, solo en ese caso específico no estás obligado como tal a tener activo tu buzón del IMSS. Sin embargo, hay que cuidar este tema. Ahora, sale una nueva regla de resolución miscelánea. Esto pasa mucho porque, como antecedente, nos llega mucha gente y nos pregunta, oye, me llegó una carta de invitación, un exhorto, un comunicado por incumplimiento de las disposiciones fiscales. Ahora lo que saca el SAT es una regla de la resolución miscelánea, donde cuando personas físicas o morales reciben una carta de invitación, algún exhorto o algún comunicado donde el SAT solicite que se acredite el cumplimiento de disposiciones fiscales, fíjense lo que dice esta regla de resolución miscelánea. Podrán realizar la aclaración correspondiente ante la autoridad que haya emitido la carta o exhorto. Nosotros, dentro de la oficina y dentro de la especialidad, establecemos que hay ciertos tecnicismos que vienen establecidos dentro de la ley. Cuando la ley dice la palabra podrán, es que lo hace optativo para los contribuyentes, es decir, no es una obligación que venga implícita como obligatorio. En vez de establecer la palabra podrán y que ahora venga la palabra deberán, lo hace de una forma imperativa, es decir, obligatorio. En este caso, lo que sale dentro de la resolución miscelánea es una opción. ¿Por qué? Porque viene la palabra podrán. Cuando viene la palabra podrán, es que ustedes van a tener la opción de sí o no realizar una aclaración correspondiente. Para esto el SAT publica la ficha de trámite 128 del Código Fiscal de la Federación, que lleva por nombre Aclaración de requerimientos, multas o comunicados de obligaciones omitidas por motivo de vigilancia de cumplimiento. ¿Qué significa? Que si en su opinión de cumplimiento aparece que deben alguna declaración, pero ustedes ya la presentaron o ya la pagaron, manden esta aclaración. Si les llega algún comunicado, algún exhorto, alguna carta de invitación invitándolos, porque esos son invitaciones a presentar su declaración y ustedes ya la presentaron, presenten esta aclaración. Sin embargo, como sugerencia personal, porque no es aplicable, si les llega un comunicado por diferencias de IVA, por diferencias en retenciones o por diferencias en el subsidio del empleo o diferencias en retenciones de ISR, esta aclaración no aplica. Esto es solo para el cumplimiento de envío de declaraciones, no por el tema de diferencias. ¿Por qué lo aclaro? Porque nos preguntan mucho, oye, me llegó diferencias de IVA, sobre todo en los cursos. ¿Qué hago? Aclaro, voy al SAT, presento alguna documentación, les envío algo, llevo mis declaraciones, mis conciliaciones. Cuando son ese tipo de diferencias, sobre todo en tema de IVA y de ISR, nosotros les sugerimos no aclaren. ¿Por qué? Porque lo que hace el SAT a través de la inteligencia artificial es decirles, ¿sabes qué? Yo detecto que facturaste esto y declaraste esto. No me cuadra. Te invito, incluso así lo van a poder ver dentro del correo que les llegue o dentro del mismo buzón tributario. Te invito a que revises si todo bien. Si está todo bien, déjalo así. Si tienes algo que corregir, corrígete. Incluso después te ponen una amenaza de, te podemos cancelar los certificados. Realmente quien hace todo eso es un robot que lo único que se basa en la facturación y en la declaración que tú presentaste. Y a través de eso mandan las cartas de invitación o los comunicados. Solamente son diferencias que detectan y que no lo hace directamente un auditor o personal del SAT
o incluso gente que esté revisando contribuyente por contribuyente a ver cuáles son las diferencias. No lo hacen. Directamente lo único que hace es el robot de SAT, donde ellos analizan toda esta información y conforme de eso lo mandan y hacen envíos masivos, es decir, son muchos contribuyentes a los cuales les llegan estas diferencias, que principalmente derivan por el tema de la facturación. Si les llegan estas diferencias, nuestra sugerencia, no respondan, no aclaren, porque créanme que ninguna persona del SAT está atenta de ustedes cuando mandan diferencias. Lo que hace la gente del SAT es sí atenderlos y sí les va a recibir la documentación, pero no la van a revisar. Eso es como sugerencia en tema de diferencias. Si ustedes les llega alguna carta de invitación por incumplimiento, es decir, porque no han presentado una declaración, sí sugerimos atender ese requerimiento para que lo solventen. Ahora, dentro de las facilidades y estímulos que tenemos que conocer, sobre todo para que lo revisen, es que se publica una regla dentro de la resolución miscelánea. En esta otorga la posibilidad de corregir los FDIs de nómina, es decir, para todos los que tengamos trabajadores, se publica esta regla y nos da la opción a que si tú emitiste un recibo de nómina con errores o incluso no lo hiciste por cualquier motivo, tú lo puedes corregir siempre y cuando lo hagas antes del 28 de febrero de 2025. ¿Cuál es el requisito? Que si tú pagaste nómina en 2024, puedes emitir el recibo o lo puedes corregir siempre y cuando venga la fecha de pago del mes en el que tú estás emitiendo ese comprobante. ¿Cuál es la finalidad de hacerlo hasta febrero 2025? Que tú puedas meter como deducciones todos esos comprobantes que efectivamente sí estás pagando, o incluso si tuviste algún error por el importe, por el subsidio, por el ISR o por algún otro concepto o alguna otra prestación lo puedas corregir, pero corríjanlo antes del 28 de febrero, porque estas son facilidades administrativas que encontramos dentro de las reglas de resolución miscelánea, pero son eso, facilidades que ustedes pueden aprovechar para hacer deducible todo lo que a lo mejor ustedes ya consideraban como no deducible. Entonces, consideren esto y consideren ajustar sus recibos de nómina si fuera el caso. Ahora, dentro de la ley de ingresos de la Federación, nos otorga la posibilidad también de cancelar facturas. Esta cancelación de facturas vamos a poderla hacer a más tardar el día en que tengamos que presentar nuestra declaración anual. Vamos a pensar que yo emití una factura en 2024, yo la puedo cancelar a más tardar el último día en que yo deba presentar mi declaración anual. Recuerden, si soy persona moral, presento declaración en marzo 2025 o, o abril 2025. O bueno, según el caso, 2024, 2023, etcétera. Sin embargo, lo que hace la ley de ingresos de la Federación es ampliarnos el plazo, porque el Código Fiscal de la Federación establece que solamente podemos cancelar facturas dentro del mismo ejercicio. Sin embargo, dentro de la información que les paso, es que cuando nosotros revisamos la ley de ingresos de la Federación, esta nos da un plazo adicional. Es decir, si yo tengo una factura vigente en 2024 y resulta que por algún motivo ya no voy a llevar a cabo esa operación, yo todavía puedo cancelar esa factura antes de que llegue el 30 de marzo, que es cuando yo tenga que presentar mi declaración anual. Sí la puedo cancelar siempre y cuando la operación no se haya llevado a cabo o se haya emitido esa factura con errores, porque el Código Fiscal de la Federación establece una sanción del 5 al 10% de cada comprobante fiscal que esté vigente o que se haya emitido con error que no haya sido cancelado. Y mucho cuidado cuando son comprobantes fiscales altos,
porque las multas rondan entre ese 5 y 10% sobre el monto de cada comprobante fiscal. ¿Cómo se da cuenta la autoridad? Pues se da cuenta cuando nos manda requerimientos o se da cuenta cuando nos manda a hacer una auditoría. Entonces, consideren este tema, revisen si en 2024 todos sus comprobantes vigentes tienen que estar vigentes y si por alguna razón hay alguno que tenga que cancelar o que se haya quedado vivo por algún error o porque se duplicó o porque hayan hecho algún movimiento que a lo mejor esa operación ya no se llevó a cabo y nunca cancelaron el comprobante, van a tener hasta el último día de marzo de 2025 para cancelar esa factura y que esa factura no juegue para impuestos y dos, que no tengan el riesgo de que la autoridad les diga, ¿sabes qué? Por ese comprobante que no cancelaste en 2024 y tenías la oportunidad de hacerlo en 2025, te impongo una multa entre el 5 y 10% por el monto de ese comprobante. Entonces, consideren si están vigentes y en su caso cancelados sus comprobantes fiscales. Para ir finalizando, les, les pongo otra facilidad administrativa, porque de igual manera la Ley de Ingresos de la Federación otorga un estímulo a personas físicas y morales cuyos ingresos no excedan de 35 millones de pesos. Este estímulo, este regalo que nos dan y que nosotros les transmitimos esta información solo a los cursos que obviamente utilizamos con los clientes, es que este estímulo que vamos a encontrar en la Ley de Ingresos de la Federación, artículo 22, consiste en que se podrán eliminar al 100% multas, recargos y gastos de ejecución para estos contribuyentes. Es decir, si a mí en 2025 me multan o sabes que no pagué en tiempo alguna contribución y ya me impusieron alguna sanción, o vengo de alguna auditoría y ya me pusieron algún recargo o alguna tasa impositiva por este concepto, para 2025 yo voy a poder utilizar esta facilidad administrativa siempre y cuando yo no haya facturado más de 35 millones de pesos. Entonces, les dejo este tip, sobre todo porque cuando vienen de SAT, vienen de multas, vienen de algún tema ahí que puede ser que les pongan recargos o gastos de ejecución, sobre todo porque los gastos de ejecución a veces son altos y ya ni se diga las multas y los recargos suelen ser muy altos. Entonces, si ustedes cumplen este requisito de no haber facturado más de 35 millones de pesos, pueden solicitar la eliminación del 100% por este concepto. Siempre y cuando, bueno, hay unos requisitos adicionales, no se hayan beneficiado de programas que vengan o que les hayan otorgado algún otro beneficio similar, que no hayan cometido algún delito fiscal, y si lo cometen, pues nos avisan para defenderlos, sean publicados o no se hayan desvirtuado, que ustedes emiten facturas o que compran facturas. Si ustedes están en esa situación, tampoco van a poder ser acreedores a esta eliminación. Y otro de los requisitos es que tienen que solicitarlo antes del 30 de septiembre de 2025. Por eso les hacía mucho hincapié, revisen su opinión de cumplimiento. Este requisito solamente, esta facilidad, perdón, solamente es para tema del SAT. Revisen su opinión de cumplimiento. Si tienen alguna multa, algún recargo o algún adeudo, no de impuestos, solamente multa, recargos y gastos de ejecución. Ahí lo van a poder encontrar en su opinión de cumplimiento. Si se encuentran en alguno de estos supuestos, hagan el procedimiento con un abogado, con su contador, para que les elimine el 100% de estos conceptos, de estos accesorios. Sobre todo es un tema que, pues si ya nos están dando facilidades, uno es conocerlas, dos, aprovecharlas y tres, también llevarlas a cabo para no pagar de más, porque ahorita vamos a ver el plan de fiscalización que está
muy pesado y sobre todo si nosotros conocemos estos estímulos para pequeños empresarios, pequeños entre comillas, pues hay que aprovecharlos y hay que solicitarlo cuando las autoridades nos estén dando estas facilidades, pero sobre todo conocerlas. Y bueno, ya para finalizar, el plan maestro de fiscalización que para 2025, este plan maestro se publica el 8 de enero, en donde el SAT lo que hace es decir cuánto voy a recaudar y cómo lo voy a recaudar. Este plan maestro lo que incluye es una propuesta, una meta que tiene el SAT, que busca recaudar 5.3 billones de pesos durante este periodo y donde se plantea que el SAT no va a aumentar los impuestos ni va a crear nuevos impuestos. Hasta ahí todo muy bien. La pregunta aquí es, ¿cómo va a recaudar 5.3 billones de pesos si no va a aumentar ni va a crear nuevos? Les pongo como antecedente que para 2024 la recaudación fue de 4.954.682 millones de pesos. Muchísimo dinero. Sin embargo, aunque se ve mucho dinero, el SAT recaudó más en 2024 que lo que recaudó en 2023, es decir, un 4.7% más. Y que incluso la meta 2024 la cumplieron en un 101%, es decir, se pasaron por tantito. Sin embargo, aquí lo que preocupa es que de un año a otro quieren recaudar 350.000 millones de pesos más comparado con 2024 a lo que van a recaudar para 2025. Esto es importante porque a lo mejor es un tema que dicen, pues, a mí qué si yo pago mucho menos de impuestos. Está muy bien. Sin embargo, es preocupante porque cuando volteamos a ver cómo van a recaudar impuestos, después de que, insisto, no van a crear nuevos y tampoco los van a aumentar, el SAT pretende recaudar más a través de la implementación de tecnologías y técnicas que permitan identificar conductas de riesgo, es decir, si yo facturo, cómo estoy facturando, si yo facturo incluso y declaro en ceros, lo que van a hacer estos modelos es que permitan detectar comportamientos que sean irregulares. Es decir, si yo vengo pagando así de impuestos, ¿cómo es que después hago esto y después esto y después esto y me voy hacia atrás? Si yo estoy haciendo alguna estrategia o alguna, llevando a cabo alguna implementación que pueda ser de riesgo, ¿cómo la voy a justificar para que yo pueda tener ese soporte? Porque el SAT lo que hace es, sabe cuánto facturo, sabe mis estados de cuenta. Y si no me creen, revisen su estado de cuenta en la última hoja. Viene certificado por el SAT, timbrado por el SAT, cadena y sello digital del SAT. No me crean, revisen su última hoja de estado de cuenta. Lo sabe. Sabe cuánto declaramos, sabe quién nos factura, sabe a quién le facturamos. Con toda esa información, el SAT ya tiene cierta conducta y cierto comportamiento que tenemos como contribuyentes. Y cuando alguno de nosotros nos salgamos de esa conducta, que de esos factores de riesgo, como lo llaman, o comportamientos irregulares, es cuando empezamos a caer en focos rojos, cuando hacemos esto. Entonces, consideren que el SAT sabe más de nosotros que lo que nosotros sabemos de nosotros mismos en tema fiscal. También propone el SAT una fiscalización focalizada en sectores económicos que han demostrado ser de alto riesgo de evasión, sobre todo el tema de constructoras, el tema de trabajadores, de REPSE, el tema de que empresas de servicios, el tema de algunos, sobre todo en empresas que comercializan bienes, también son algunos de riesgo. Entonces, el SAT le va a poner focos rojos y cuando ustedes vean el plan maestro se van a dar cuenta que prácticamente entramos todos los giros: servicios, comercio, producción, construcción,
Cada una tiene su propio riesgo y cada una tiene ciertos análisis en donde el SAT dice, si tú te dedicas a esto, tienes estos ciertos comportamientos que tenemos que ir cuidando, sobre todo en temas de importación, en temas de exportación, en temas de aduanas, porque ahí ya también entra, sí, el SAT, pero a través de el tema de la aduana. Hay participación activa también con la Fiscalía General de la República para el tema de la Comisión de Delitos Fiscales, para el contrabando, para la defraudación fiscal, para cuando con aprovechamiento de errores yo declare menos, también todo eso lo tiene bien identificado. Entonces, cuando ya empiezan a meter a la Fiscalía, ya empieza a haber temas de cárcel, sobre todo en temas de litigio. Van a procesar sí o sí casos relacionados con defraudación fiscal. Van a hacer también temas de prioritarios, el tema de contrabando y el tema de comprobantes fiscales falsos. ¿Qué es un comprobante fiscal falso? Cuando yo compro facturas para pagar menos impuestos. Si están haciendo esa práctica, por favor, tengan mucho cuidado, porque ahora el SAT le va a poner más foco rojo a esos, además de la pena de cárcel, además del tema de la fiscalía. De todas formas, cuando el SAT se dé cuenta, me va a quitar todas esas deducciones y me va a hacer pagar los impuestos que omití. También hay comprobantes fiscales falsos cuando yo no, a lo mejor yo no los compro, sino yo los vendo. Todas las operaciones que amparan, operaciones que jamás existieron, también voy a estar en un riesgo en ese sentido. ¿Existe alguna lista de los giros de las empresas que representan riesgo? Sí, Víctor. Vienen en el plan maestro. Si gustas, regálanos un mensaje y te hacemos llegar las empresas que representan riesgo. Pero en general, cuando entres a verlas, prácticamente entran todos los giros. Foco rojo más a construcción, foco rojo a servicios, porque en servicios, sobre todo cuando pasa en esos temas, en nuestra facturación viene prestación de servicios de este mes o prestación de servicios de tanto personal técnico. ¿Cómo el SAT se da cuenta que efectivamente estoy llevando a cabo mi prestación de servicios? El tema de servicios está muy fiscalizado, sobre todo cuando a lo mejor yo no tengo eh, la capacidad operativa para llevar a cabo todos sus servicios. Y sobre todo porque se presta mucho, 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 mucho en empresas de servicios, facturarle a alguien y decir, pues sí, sí le puse a disposición personal a X empresa. Ok, y yo como empresario, ¿cómo demuestro que efectivamente presté al personal? Y cómo demuestro que sí me prestaron a ese personal. Entonces, empresas de servicio, empresas de construcción, empresas de producción, son los que más entran dentro del foco rojo del SAT. Y lo que veníamos platicando, el intercambio de información entre la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, el IMSS, la Secretaría del Trabajo, el Infonavit, para mejorar el control interno fiscal y combatir la evasión fiscal. Estas, digámoslo así, 4 instituciones junto con el SAT, que serían 5, están interconectadas en una misma plataforma. Si se dan cuenta y entran a cualquier página de gobierno, cuando ponen ustedes sat.gov.mx, ims.gov.mx, infonavit.gov.mx, todas esas instituciones de gobierno están interconectadas en una misma plataforma, pero además incluyen a otras como la Comisión Nacional Bancaria de Valores, donde a través de oficios el mismo SAT puede solicitarle a la Comisión Nacional Bancaria de Valores los estados de cuenta de algún contribuyente, puede solicitar al IMSS, al Infonavit, que me pase cuántos trabajadores tengo dados de alta, porque si lo pensamos desde una perspectiva como autoridad, tener trabajadores dados de alta implica ISR, el ISR es del SAT, pero también implica IMSS, el IMSS con las cuotas obrero-patronales.
Y si lo pensamos desde otra perspectiva, también implica a la Secretaría del Trabajo, que es para reglamentos internos, que es para contratos, que es para condiciones de trabajo. Y adicional también involucra Infonavit, que es para las aportaciones obrero-patronales. Entonces, si nos damos cuenta, tener trabajadores involucra varias autoridades. Estas autoridades lo que hacen es estar en comunicación, porque si vamos a pensarlo así, el SAT llega a mi domicilio y me pide información de mis trabajadores, y de esos trabajadores el SAT se da cuenta que no los tengo dados de alta con el salario real o que estoy haciendo alguna práctica para evadir impuestos, significa que si estoy evadiendo al SAT, también estoy evadiendo al IMSS y también estoy evadiendo al Infonavit. Entonces, esas plataformas que están conectadas una con otra, el SAT le da aviso al IMSS, le da aviso al Infonavit y seguramente también le da aviso a la Secretaría del Trabajo para hacer inspecciones. Entonces, ese intercambio de información entre esas autoridades, pues al final se traduce en que si el SAT no va a aumentar los impuestos y tampoco va a crear nuevos, sí va a echar mano de auditorías, va a echar mano de visitas domiciliarias, va a echar manos de fiscalización agresiva que le permitan recaudar más, porque si no aumenta la base de contribuyentes y todos los contribuyentes siguen siendo en un mismo número promedio, ¿cómo va a recaudar más el SAT? Más de 350,000 millones más comparado de 2024 a 2025, es decir, en un año de otro, van a recaudar todavía más. ¿Cómo lo van a hacer? Sin aumentar y crear impuestos. Entonces, ahí se los dejo de tarea. Pues, por mi parte sería todo. Por favor, si tienen algún comentario, alguna duda o alguna adicional, con mucho gusto estamos a sus órdenes. Como saben, por ser afiliados a la Cámara y por ser miembros de Canaco, con mucho gusto les regalamos una primera orientación sin costo para algún tema de diagnóstico, para algún tema que ustedes requieran dentro de sus empresas. Con mucho gusto en la firma, si gustan ahí en el QR, los va a llevar a nuestro WhatsApp. En el WhatsApp van a poder conocer nuestra página, redes sociales y demás. Dentro de la firma somos contadores y abogados. Entonces les damos ese servicio multidisciplinario en donde podemos cuidar tanto el tema fiscal, el tema corporativo, el tema de lo que platicamos ahorita, e incluso también un tema más financiero. Y con mucho gusto, para los que quieran, regálenos un mensaje, un WhatsApp, un correo. Con mucho gusto les compartimos la diapositiva para que lo podamos compartir con todos ustedes. Miriam, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Ok, preguntan, ¿nos pueden compartir el material, el contenido? ¿Lo subieron a alguna plataforma? Sí, el contenido de la presentación de hoy está en las redes sociales de la Cámara Nacional de Comercio y el material con mucho gusto, si nos regalan un WhatsApp a ese QR o ahí está el número de WhatsApp o mi correo, con mucho gusto les comparto el material para que lo podamos revisar a detalle. Miriam, no sé dónde más puedan encontrar la información de la plataforma, no sé dónde lo compartieron. Gracias. Lo van a encontrar en nuestra página de Facebook. Ahí van a poder volver a ver el curso y compartirlo con quien ustedes consideren que puede ser de su interés. Además, siempre les recordamos que tomen nota y escaneen el código o anoten el WhatsApp o correo electrónico de Oscar para quien necesite alguna asesoría más específica sobre sus temas, pues ya más particulares de las empresas, lo puedan hacer a través de una cita y bueno, pues ahí de correo o de teléfono y se puedan contactar directamente con Oscar. Y me parece que ya no hay más preguntas. No sé si durante la plática ya se pudieron resolver todas las que pusieron en el chat. ¿Esas ya están? Sí, Ah, están, de acuerdo. ya están resueltos.
Bueno, pues así es, les comentaba que en la página de Facebook, ahí van a encontrar esta plática y bueno, pues también los invitamos a que estén atentos porque en nuestra página Canaco Toluca, ahí van a encontrar también todos los cursos, todavía tenemos curso el día de mañana y el día viernes con otros temas más para registrar y participar. Y próximamente estaremos programando los del mes de febrero para que también nos sigan a través de la página y a través de Facebook para que no se pierdan ninguna de estas pláticas. Perfecto. Bueno, pues estamos atentos y si alguien quisiera algún tema en particular que quisieran hablar, tema empresarial, laboral, fiscal, corporativo, con mucho gusto estamos atentos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Oscar. Gracias a todos los que participaron y a todos los que nos siguieron también a través de redes sociales. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues agradecemos a Oscar Montes de JFC Consultoría Boutique por esta valiosa participación y conocimientos que nos ha dejado a cada uno de nosotros, a todos por su compromiso, por haber participado, por estar activos en este curso. Gracias. Y bueno, pues los invitamos a seguir fortaleciendo sus estrategias empresariales y a mantenerse actualizados ante los retos que este año nos presenta. Muchísimas gracias a todos. No olviden bueno, pues esperamos que esta información que les hemos compartido el día de hoy sea de gran utilidad para todos ustedes en sus negocios y en la toma de decisiones dentro de sus organizaciones. Muchísimas gracias, que tengan excelente día y nos vemos el próximo, pues el día de mañana con más temas. Hasta luego. No te dejes sorprender. Recuerda que la Canaco del Valle de Toluca es la única autorizada por la Secretaría de Economía para realizar el cobro del CIEM. El CIEM o Sistema de Información Empresarial Mexicano es un registro para que la promoción de tu negocio sea efectiva, que permita alcanzar los objetivos de planeación, orientación y consulta que establece la Ley de Cámaras para este sistema. Puedes realizar tu registro en las instalaciones de la Cámara de Comercio, o si lo prefieres, uno de nuestros promotores te visitará debidamente uniformado y con identificación oficial. Consulta las cuotas y promotores autorizados en la página oficial www.ciem.gov.mx, en nuestro Facebook Canaco Toluca o en los teléfonos 167-3270. Canaco Servitur, impulsando tu economía.